Hola gente de YouTube, aquí RandomFic, trayéndoles otro video para el canal. Como ya saben, la historia ni los personajes me pertenecen, créditos a su respectivo autor. Si desean apoyarme para quitarme el hambre, puede unirse a mi Patreon. Sí, si Hambrefig lo hace de nuevo. Sin nada más que decir, los dejo con el video, link del autor y mi Patreon en la descripción. Esto era, en todas las acepciones de la palabra, patético. Regulus Corneas, el arzobispo del pecado de la avaricia, el hombre más satisfecho y perfecto del mundo, había sido arrastrado a un sótano húmedo, oscuro y apestoso a tierra revuelta. Había celdas, rejas oxidadas que ofendían sus estándares estéticos. Y allí estaba él, encadenado a una pared de piedra fría, en una sala subterránea que parecía el estómago de una bestia muerta. Había estado allí meses. O tal vez años. O quizás solo unas pocas semanas. El tiempo, ese concepto que él solía gobernar y detener a voluntad, ahora era un líquido espeso en el que se estaba ahogando. El trauma del canibalismo involuntario seguía vigente, tatuado en la parte posterior de sus párpados. Cada vez que parpadeaba o cerraba los ojos, el horror se reproducía. Veía los fantasmas de sus esposas. En un rincón de la celda, la figura translúcida de Dorothy lo miraba con ojos vacíos, su cuerpo partido a la mitad, recordando como fallo. Y justo frente a él, siempre a unos centímetros de su rostro, estaba Victoria. La sirvienta perfecta le sonreía con la boca llena de sangre, faltándole un dedo, susurrando con una voz que sonaba a carne masticada. Estaba deliciosa mi lealtad, amo. Las alucinaciones lo atormentaban. Su mente se estaba fracturando. Su ahora autoproclamada única esposa, Caperucita, lo tenía exactamente donde quería. Regulus no podía hacer nada. Estaba encadenado y vulnerable por su propio poder. El corazón de león, su propio derecho, su invulnerabilidad que tanto proclamaba como suya, se había convertido en un grillete. De Elma, su esposa 293, no sabía nada. No recibía visitas de la niña. Pero a través del pulso maldito de su autoridad, notaba que ella ya no estaba en la casa ni en el rango físico de su percepción. Había desaparecido. Sabía que no estaba muerta. Si lo estuviera, el daño empático lo habría fulminado. En cierta manera extraña y retorcida, Regulus se dio cuenta de que extrañaba cómo esa niña lo adoraba. Su devoción era pura, no como la obsesión enferma de la loba. Pero ahora, no podía protegerla. Ni siquiera podía protegerse a sí mismo. Intentó escapar. Esa fue su primera y única idea al despertar en este foso. En los primeros días y semanas, usó su autoridad de formas creativas y desesperadas. Ya no le importaban las consecuencias. Caperucita lo había dañado, lo había vulnerado de una forma tan íntima que había derribado su pedestal. Lo había hecho caer en un abismo de humillación que él creía imposible para un ser satisfecho. Era una sensación nueva, el terror. Intentó matarla. Lo intentó con todo el odio de su ser. Quiso detener el tiempo en el aire de sus pulmones, quiso partir la cabaña por la mitad. Pero cada vez que lo intentaba, cada vez que sus intenciones o su poder hacían el más mínimo contacto letal con el cuerpo de su esposa, la autoridad se apagaba. Se cortocircuitaba. Caperucita no estaba usando magia para detenerlo. No estaba haciendo nada. Ella solo se quedaba allí, sonriendo con esos dientes blancos, dejándose atacar. Y el cerebro de Regulus, condicionado por el corazón de león y el pánico de sufrir otro dolor empático masivo, simplemente se negaba a ejecutar el ataque. Su propia psique se interponía, consciente de que otra fractura de dolor por matar al portador del vínculo lo dejaría en un coma vegetativo. Esto solo lo enfurecía más. Caperucita se burlaba de esta incapacidad con una dulzura que le revolvía el estómago. ¡Ay, mi amado!, le había dicho una tarde, apoyando su mejilla contra los barrotes de la celda. ¿Acaso intentabas matarme de nuevo? Pero a la vez, tu corazón no te deja. Tu instinto te detiene. Es tan romántico. Por fin cedes a tu verdadera esposa. Tu cuerpo sabe que me perteneces, ¿lo sabes? Eso merece un premio. ¿Qué opinas? ¿Quieres comer algo de mi estofado, o prefieres comerme a mí? El tono de lujuria enfermiza en su voz, al decir lo último, le provocó náuseas. Solo quiero que me respondas una pregunta, dijo Regulus en el presente, su voz ronca y seca. Por primera vez en décadas, no mencionó sus derechos. No dio su habitual discurso de 10 minutos. Poco a poco, su avaricia, su esencia habladora y pedante, se estaba apagando, aplastada por la fatiga y el asco. Yo puedo responder todas tus preguntas, mi rey. Caperucita entró a la celda, arrastrando una silla de madera y sentándose frente a él, cruzando las piernas. Pero a cambio, quiero un pago.
No sería justo que una esposa devota diera información sin recibir un beso a cambio, ¿verdad? Regulus sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. Esa sonrisa, esa forma de negociar con su desesperación, le recordaba a Alicia. Ya estaba perdiendo la cabeza. En sus pensamientos, un bucle caótico se repetía. ¿Por qué me pasa esto a mí? Soy puro. Prefiero morir que estar así. Vulneran mis derechos básicos de existencia. ¿Qué haría el verdadero Regulus Corneas en este lodo? Hasta dudaba de quién era. El encierro lo estaba desollando vivo. ¿Dónde está mi espo? Regulus se detuvo en seco antes de pronunciar el número 293. Tragó saliva, sintiendo que el aire le raspaba la garganta. Sabía exactamente lo que pasaba cuando se refería a otra mujer con el título que Caperucita reclamaba como exclusivo. Lo recordaba demasiado bien. Semanas atrás. Regulus acababa de despertar en la celda por primera vez, con el sabor a óxido y cenizas aún en la boca. La bilis le quemaba los labios. Caperucita estaba allí, limpiando el piso de la celda tarareando una melodía alegre. ¿Qué hago acá? Había estallado Regulus, tirando de las cadenas con furia. Me has obligado a comer los restos de mi esposa. Esto es inaudito. Imperdonable. ¿Cómo osas obligarme a cometer un acto de tal bajeza? ¿Cómo te atreves a dañar mi integridad, a quitarme mi pureza con tu inmundicia? Eres un ser abominable, un error en la creación. Jamás te habría aceptado como esposa desde el primer segundo en que vi tu asquerosa cara. Estaba furioso, soltando todo el veneno que le quedaba. Pero no podía escapar. Sus muñecas estaban en carne viva por el roce del acero. Sabes que yo lo hago porque te amo, respondió Caperucita, soltando el trapo y acercándose a él, sus ojos brillando con una devoción lunática. Tu pureza y la mía se juntaron en un contrato mutuo. La asimilaste. Ella es parte de nosotros ahora. ¿No es romántico? ¿Sabes que te amo, no? Si tú mueres, yo me mataré al instante. Será una forma hermosa de estar juntos para siempre en el infierno. Regulus se desconcertó ante tal nivel de locura. Iba a activar su autoridad para lanzar una onda de choque y decapitarla, pero de repente, sintió un ardor punzante y agudo en su propio muslo. Gritó, cayendo de rodillas. Caperucita había sacado un cuchillo de caza y se había hecho un corte profundo en su propia pierna. La sangre corría por su piel pálida, pero ella no dejaba de sonreír. El vínculo del corazón de león transfirió el dolor directamente al sistema nervioso de Regulus, desactivando su ataque por el shock. Este será tu nuevo hogar, amado mío, dijo Caperucita, lamiendo la sangre de su propio cuchillo. Estarás aquí conmigo hasta que el mundo se acabe. No intentes huir. No intentes matarme. ¿O acaso querrás sufrir las consecuencias de tus propios actos? Se dio la vuelta y desapareció por la escalera del sótano, cerrando la pesada puerta de madera con llave. Regulus se quedó solo. Suspiró, sintiendo una humillación tan profunda que le comprimía el pecho. Era patético. Trató de organizar su memoria, de usar su lógica superior para encontrar una salida, pero la imagen del dedo de Victoria en el plato de espaguetis volvió a su mente. Y allí, en la oscuridad, una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Él, que nunca lloraba, que despreciaba el llanto como una debilidad de seres inferiores, estaba llorando. Ya no era el mismo. Los días se convirtieron en una neblina. Regulus mantenía su autoridad activada permanentemente, congelando su cuerpo para no sentir el frío, el hambre o el dolor de las cadenas. A veces, intentaba usar su velocidad para escapar cuando ella abría la puerta, pero Caperucita parecía tener un sexto sentido. Sabía cuándo él iba a moverse. Cada vez que él tensaba los músculos, ella se clavaba una aguja bajo la uña o se quemaba con una vela. El dolor lo paralizaba, y ella lo arrastraba de vuelta a su rincón. Estaba domado. Domesticado. Y lo odiaba. Caperucita le traía comida. Platos elaborados, carnes asadas, sopas calientes. Pero Regulus no aceptaba, repudiaba comer ahora, desde su último recuerdo, comió a su esposa, comió su lealtad, desde ese día ya nunca juró comer. Ahora mejor dicho, dejó de hablar. Se cosió los labios con su propio orgullo. No quería gastar sus preciosas palabras en una aberración. Vamos, mi rey, te traje comida, le dijo ella un día, sosteniendo un tazón humeante. Debes comer. Es el derecho de un esposo ser alimentado por la mujer que se esforzó horas en la cocina por él. ¿Verdad? Regulus no respondió. Solo la miró con ojos vacíos y apartó la mirada hacia la pared de piedra. ¿Sabes? Si te doy de comer en la boca, como a un pajarito herido, sería lo correcto, ¿no?
Caperucita se arrodilló, llenó una cuchara de madera y la acercó a los labios cerrados del arzobispo. Esa humillación fue la gota que colmó el vaso. Regulus explotó. «Te odio», gritó, su voz rasgando el silencio del sótano. «Odio cómo vulneras mis derechos. Odio cada célula de tu cuerpo infectado. Odio cómo me quitaste a mi esposa 294. Odio que me obligaras a tragar su lealtad. Odio que no me des la libertad que por nacimiento y divinidad es mía. Te odio, Caperucita». Mencionó su nombre. No la llamó esposa. Y la miró con un odio puro y destilado. Caperucita dejó caer el tazón. La sopa caliente salpicó el suelo. Su rostro pasó de la adoración a una furia fría y calculadora. Por dentro, sentía una punzada de dolor por el rechazo de su amado, pero en su mente torcida, concluyó que él solo necesitaba unos arreglos estructurales para aprender a amar correctamente. «¿Sabes que no puedes mencionar a otra mujer en esta celda?», susurró Caperucita, su voz temblando de ira contenida. «Y mucho menos a esa sirvienta inútil que no pudo protegerte. Es una falta de respeto a nuestra unión. Tendrás que ser castigado. Lo sabes, ¿verdad? Un esposo malcriado necesita disciplina». Caperucita rebuscó algo entre su ropa, y lo sacó era un objeto extraño. Luego, se acercó a él, sacando una pequeña botellita con un polvo verde brillante, era un regalito para que él sea activo, lo iba a usar, era una forma de castigarlo. Se hizo un corte en la pierna para que su amado desactivara su autoridad por el vínculo, para después soplar el polvo en la cara a Regulus. La autoridad de Regulus parpadeó y se apagó, todo por el vínculo, pero solo pudo sentir que algo le tocaba la cara, bajo el efecto de la magia del polvo. Sus músculos se relajaron contra su voluntad, y una ola de calor antinatural recorrió su cuerpo. «Si no quieres comer mi comida, entonces me comerás a mí, amado mío», susurró ella, empujándolo contra la pared de piedra. Lo que siguió fue una pesadilla de carne, cadenas y sumisión. «Suéltame. Esto vulnera mi derecho a la castidad elegida. No tienes mi consentimiento», gritaba Regulus, intentando apartarla, pero su cuerpo, drogado y debilitado por la fatiga mental, no respondía. «SHHH, los reyes no piden permiso, Regulus. Ellos toman. Y tú vas a tomar todo de mí», jadeaba Caperucita, rasgando la ropa de seda blanca del arzobispo. El sonido de la carne chocando contra la carne y las cadenas golpeando la piedra llenaron el sótano. Regulus cerró los ojos, mordiéndose el labio hasta hacerlo sangrar, sintiendo el aliento caliente y enloquecido de la loba sobre su cuello. Por segunda vez en su existencia, el gran Regulus Corneas, el hombre intocable, estaba siendo violado. Estaba siendo reclamado, marcado y domado como un animal de cría. Fin del flashback. ¿Dónde está Elma?, preguntó Regulus en el presente, esta vez usando el nombre real de la niña, mucho más precavido, sus ojos clavados en el suelo para evitar la mirada de su captora. No quería otro castigo. Su cuerpo aún dolía por el último. «Oh, esa niña», Caperucita agitó la mano como si apartara una mosca molesta. «Digamos que, en las primeras semanas, se fue. Agradece que no la maté. Tuve que mentirle un poquito para que se largara y dejara de interrumpir nuestra luna de miel». Caperucita soltó una risita cruel. Si hubieras visto su cara, Regulus, estaba llorando. Lloraba a mares porque su gran príncipe, el hombre intocable, la había abandonado. Lloraba porque el hombre que le prometió protección estaba atado en un sótano mientras yo me divertía con él. Qué patética es, ¿lo sabes? Depender de un fantasma. Semanas atrás. El exterior de la cabaña. Elma había despertado en el suelo de madera de la sala. Le dolía la cabeza donde había golpeado contra el piso. Al abrir los ojos, la casa estaba en un silencio sepulcral. No vio a su príncipe. No vio el brillo plateado de su ropa. Solo vio a la mujer rubia, sentada en la silla donde antes estaba Regulus, limpiando un cuchillo con un trapo manchado de sangre. Elma sintió algo que rara vez experimentaba: odio puro. «Al fin despertaste, niña», dijo Caperucita, su voz fría como el hielo, sin mirarla. «Sabes que debería cortarte la garganta ahora mismo. Pero hice un trato, y digamos que no me gusta ensuciar la sala de estar con sangre de mocosa». «¿Dónde está mi príncipe?», exigió Elma, su voz temblando pero firme. Le daba igual la mujer. Le daba igual el peligro. Quería ver a Regulus, abalanzarse sobre él, abrazarlo y sentir la calma absoluta de su poder protegiéndola del mundo cruel. Caperucita se levantó y caminó hacia ella, mirándola con una superioridad aplastante. «Digamos que tu príncipe te dejó. Vio lo patética que eres.
Lo deficiente que fuiste al no hacer absolutamente nada para ayudarlo cuando esa sirvienta inútil murió. Se dio cuenta de que eres un peso muerto, Elma. Y se fue. Cada palabra era un cuchillo en el corazón infantil de la niña. Elma era una huérfana, una vendedora de cerillas que había dependido de las migajas de afecto de su madre mutante y luego de la arrogancia de un hombre imperfecto. Negó con la cabeza, retrocediendo. No. Mientes. Mi príncipe prometió cuidarme. Él dijo que yo era su esposa. Sollozó Elma, las lágrimas brotando sin control. Caperucita sonrió, disfrutando de la destrucción de esa inocencia. Me dijo que te abandonara. Por cobarde. Por débil. Ahora estás aquí, sola, y yo te he dado la oportunidad de vivir en lugar de filetearte. ¿No deberías estar agradecida, escoria? Elma cayó de rodillas, cubriéndose el rostro con las manos. No es cierto, príncipe Regulus, perdóneme, no fui fuerte, murmuraba entre llantos histéricos, su pequeño cuerpo sacudiéndose. ¿Sabes? Ya me aburriste, dijo Caperucita, abriendo la puerta principal de la cabaña de una patada. Ya puedes irte de mi casa. No me interesa tener basura llorona en mi propiedad. Lárgate antes de que cambie de opinión y te use para alimentar a los lobos. Caperucita la agarró del vestido y la arrojó al lodo del exterior, cerrando la puerta de un portazo. Elma se quedó allí, bajo la lluvia fría del bosque. Estaba sola. Una niña que antes vendía cerillas ahora vagaba sin rumbo. En su propia y retorcida inocencia, su mente quebrada llegó a una conclusión. Si lo busco, si lo encuentro y le pido perdón de rodillas por ser débil, tal vez me acepte de nuevo. Se secó las lágrimas con sus manos sucias. Se levantó, mirando la inmensidad oscura del bosque, y comenzó a caminar. Iba a buscar a su príncipe. Sola, en el presente. Regulus escuchó el relato de Caperucita. Visualizó a Elma, la imagen misma de la devoción inocente, la única que nunca le exigió nada y que lo adoró sin reservas, siendo arrojada al barro y tratada como basura por esta psicópata. Algo dentro de Regulus se rompió. No fue su cordura, fue su apatía. Por primera vez desde que fue encadenado, se enojó de verdad. No por él, no por sus derechos. Por ella. Con un rugido gutural, Regulus se abalanzó hacia adelante. Las cadenas crujieron. No usó su autoridad, sabía que el vínculo lo paralizaría si intentaba matarla mágicamente. Usó pura fuerza física. Sorprendió a Caperucita, agarrándola por el cuello del vestido y tirándola hacia él. Cerró el puño y, con todo el odio que había acumulado en esos meses de humillación y violación, le asestó un puñetazo directo en el rostro. Crack. Aunque el vínculo del corazón de león atacó por aquel acto, él solo ignoró ese ardor. El sonido del hueso de la nariz de Caperucita rompiéndose resonó en la celda. La sangre brotó a borbotones, manchando el rostro pálido de la loba. Regulus sintió una satisfacción oscura al ver esa mancha carmesí en su perfecta captora. Iba a golpearla de nuevo, quería destrozarle el cráneo a puñetazos, pero la agilidad de Caperucita era inhumana. Incluso aturdida y con la nariz rota, reaccionó. Interceptó el brazo de Regulus en el aire, giró sobre sí misma y, usando el peso del arzobispo a su favor, lo derribó contra el suelo de piedra con una llave de judo brutal. Regulus cayó de espaldas, el aire escapando de sus pulmones, mientras Caperucita le ponía una bota sobre el pecho, aplastándolo contra las baldosas. La loba se limpió la sangre de la nariz con el dorso de la mano. Sus ojos, en lugar de mostrar miedo, brillaban con una furia excitada. Nunca su amado la había golpeado directamente. Nunca se había atrevido a ensuciarse las manos. Sabes que no debes pegarle a tu esposa, ¿verdad, Regulus? Siseó Caperucita, su voz vibrando con un peligro latente. ¿Sabes lo que pasa cuando me faltas el respeto? Normalmente, te arrancaría una uña por cada gota de sangre que me has hecho derramar. Caperucita hizo una pausa. Su expresión sádica se suavizó repentinamente, transformándose en una ternura perturbadora y maternal. Retiró la bota del pecho de Regulus y, en su lugar, bajó una mano para acariciar suavemente su propio vientre, ligeramente abultado bajo el vestido. Pero esta vez, no te castigaré como esas otras veces. Eso alteraría mi pulso. Y eso, dañaría a nuestro pobre e inocente niño, ¿no lo crees? Dijo ella, con una sonrisa que helaba la sangre. El mundo de Regulus se detuvo. Todo el aire de la habitación pareció ser succionado. Miró el vientre de Caperucita. Se sintió débil. Un vértigo nauseabundo se apoderó de él. Él sabía que en ese sótano, tras las constantes violaciones de las que fue víctima bajo los polvos mágicos, algo se había gestado. Iba a nacer un hijo.
Un hijo que él jamás permitió. Un heredero de la avaricia que le había sido arrebatado sin su consentimiento. Regulus no sabía qué sentir. En cierta parte, ese niño era su esencia, la prolongación de su ser perfecto. Pero saber que iba a compartir su sangre de forma tan descarada con esa aberración rubia lo repudiaba hasta la médula. Era la máxima vulneración de sus derechos, el derecho a decidir su propio legado. Esta vez, dejaré pasar tu arrebato de masculinidad, dijo Caperucita, lamiéndose la sangre de los labios. Te dejaré la bandeja de comida aquí. Espero que comas, amado mío. Tienes que estar fuerte. Pronto serás padre. Caperucita se dio la vuelta, salió de la celda y cerró la reja con doble llave. Regulus se quedó en el suelo frío. Se sentó lentamente, apoyando la espalda contra la pared, mirando la bandeja de comida intacta. La desesperación lo envolvió como una manta húmeda. Sin darse cuenta, el agotamiento físico y mental lo venció, y cerró los ojos, cayendo en un sueño intranquilo. En sus pesadillas, esperaba que Alicia bajara por esas escaleras, con sus brazos abiertos, para sacarlo de allí y devolverle el mundo que le correspondía. Pero pasaban las horas, pasaban los días en la oscuridad. Nadie venía. Y allí, en la humedad del sótano, el gran arzobispo del pecado, el rey de la avaricia, sentía como la llama de su soberbia se apagaba lentamente, dejando solo las brasas de un hombre roto. Estado de Regulus Corneas. Fatiga mental, estabilizada en la resignación profunda. Situación: encarcelado, convertido en padre contra su voluntad, torturado psicológicamente. Elma, vagando sola en el bosque. Antes de los cuentos de hadas, antes de la sangre y el polvo de estrellas, hubo silencio. Mary Sue no nació del amor, sino de la indiferencia de una entidad cósmica, una madre cuya mirada jamás se posó en ella. Mary Sue era el error, la sombra, la nota discordante en una sinfonía de creación perfecta. Su primer acto de voluntad fue el asesinato. En un arranque de ira líquida, una furia nacida de la necesidad de ser vista, Mary Sue hundió sus manos en la esencia de su propio hermano gemelo. Lo borró de la existencia, esperando que el vacío dejado por él obligara a su madre a mirarla. Pero la entidad madre simplemente se dio la vuelta y la abandonó en la nada, como quien desecha un boceto arrugado. Entonces llegó ella. Otra entidad, una tejedora de realidades con ojos de abismo, que vio en la niña el lienzo perfecto para la maldad absoluta. Bajo un falso manto de calidez maternal, esta nueva madre comenzó a cultivar el alma de Mary Sue. No le dio leche, le dio ficción. La alimentó con cuentos de hadas y ideas retorcidos donde los finales felices se pagaban con sacrificios, y donde el sadismo era la única prueba de existencia. Mira, pequeña Mary, le susurraba la entidad mientras le mostraba universos rompiéndose. El amor no es ternura. El amor es posesión. Crear algo es la única forma de que nunca te dejen sola. Si eres la autora, ellos te pertenecen para siempre. Mary Sue creció entre los restos de proyectos fallidos. Caperucita Roja fue una decepción, una historia que no le gustó y eso que lo había modificado a su gusto. Blancanieves era un cristal frío que no sabía gritar. Mary Sue buscaba algo más. Quería un protagonista que fuera el reflejo de su propia hambre, alguien que personificara la perfección estática y la soberbia divina. Navegó por el mar de la ficción, observando mundos y líneas temporales. Descartó a héroes de capa blanca y a villanos de sombras baratas. Incluso vio a un chico pelinegro de mirada cansada que parecía el eje de un mundo de regresiones, pero lo encontró tedioso, una víctima de su propio destino. Hasta que lo vio a él. En un rincón de la corriente, brillaba una figura de cabello plateado y túnica blanca. Un hombre que se erigía sobre los demás no por fuerza bruta, sino por una arrogancia tan pura que rozaba lo sagrado. Regulus Corneas. Mary Sue se encontraba en el centro de su castillo de cristal, rodeada de espejos que reflejaban cada movimiento de Regulus en el mundo de Re-Zero. Sus ojos, pupilas dilatadas por una fascinación maníaca, devoraban la imagen del arzobispo. «Oh, pero miren eso», susurró Mary Sue, acariciando la superficie fría de un espejo donde Regulus daba uno de sus interminables discursos. «Es simplemente celestial. Esa mandíbula tallada por la mano de un dios que él mismo desprecia. Esos ojos de un color tan limpio que parecen no haber visto nunca la suciedad de este mundo inferior». Se acercó más, su aliento empañando el cristal. «Qué belleza tan ofensiva, mi amado Regulus. Me fascina cómo caminas por el barro sin que una sola mota de polvo se atreva a tocar tu ropa. Tu personalidad es un monumento a la avaricia más refinada. No quieres oro, quieres que el universo entero se detenga solo para que tú puedas respirar. Eres tan deliciosamente egoísta.
Eres el único que podría entender lo que es ser el centro de todo. Mary Sue soltó una risita infantil, pero su mirada era la de un depredador. Entonces lo creo, una versión de él idéntica. Los demás autores intentaron mezclarte, intentaron diluirte con otras conciencias para crear su protagonista ideal, pero eres demasiado fuerte, ¿verdad? Tu ego es un veneno que consume a los demás personajes dentro de mi propia creación. Predominas. Sobresales. Te has adueñado de mi historia antes de que yo termine de escribirla. Qué descarado, qué perfecto. Mary Sue no solo quería un títere. Su deseo era una espina clavada en su corazón negro. Ella quería que Regulus la amara. Pero en su mente, deformada por años de soledad y las enseñanzas de su madre manipuladora, el amor era un concepto abstracto y violento. Para Mary Sue, amar era romper las piernas de su amado para que nunca pudiera alejarse. Amar era obligarlo a comerse su propio orgullo, bocado a bocado, hasta que solo quedara espacio para ella o hasta verlo sufrir. Para ella era una muestra de amor. Dime, mi rey de la avaricia, murmuró Mary Sue mientras observaba, desde su trono, cómo Regulus era torturado en la cabaña por su creación, Caperucita. ¿Aprenderás a amarme cuando no te quede nada más? ¿Entenderás por fin que soy yo quien te da el derecho a existir? Caperucita es solo mi mano, Victoria fue solo un obstáculo, yo soy el guión, Regulus. Soy el destino. Y pronto, muy pronto, bajaremos el telón de este pequeño teatro de sótano para que puedas verme a la cara. Mary Sue cerró los ojos, imaginando el momento en que Regulus, quebrado y vacío de toda soberbia, la miraría con esos ojos dorados y diría su nombre. No sabía qué era el amor verdadero, pero estaba dispuesta a destruir todos los mundos de la ficción hasta encontrar una definición que le gustara. Porque tú me perteneces, Regulus Corneas. Y nada en la creación tiene más derechos sobre ti, que tu propia creadora. Los días en la cabaña se arrastraban como insectos moribundos, y Mary Sue, oculta bajo la piel etérea y cínica del hada de Az, observaba cada segundo a través de las paredes, del aire y de la propia estática del mundo. Su mirada, una mezcla de adoración fanática y crueldad divina, estaba fija en Regulus Corneas. Pero lo que veía no le gustaba. Su amado, el hombre que ella había extraído de su mundo, creado por ella, estaba apagándose. Su soberbia inalcanzable, estaba acabado. Tirado en ese rincón infecto del sótano, Regulus no era más que un fardo de seda blanca manchada, un eco vacío de lo que solía ser. La fatiga mental lo había drenado, su verborrea se había secado y su mirada plateada, antes llena de un desprecio que quemaba, ahora solo reflejaba el vacío de la derrota. «Qué aburrido, qué decepcionante», susurró Mary Sue desde el vacío, apretando sus puños con una rabia infantil. «Eres mi protagonista, mi tesoro, no te traje a este mundo para que te convirtieras en una alfombra para esa loba sarnosa. Tu avaricia se está apagando, Regulus. Estás perdiendo la chispa que me hizo desearte». Para Mary Sue, un Regulus sumiso y sin voluntad no tenía valor, aunque le divertía hacerlo sufrir en parte, era como una muestra de su amor hacia él, pero ella notaba algo, su propia creación se rindió y no le gustaba eso. Ella no amaba al hombre, amaba el pecado que caminaba en su interior. Si su personalidad moría, el juguete se rompía. Y Mary Sue no permitía que sus juguetes se rompieran antes de que ella terminara de jugar con ellos. Notó la oportunidad perfecta. En ese instante, Regulus estaba en su punto más vulnerable, sumido en un sueño inestable, con su autoridad desactivada por el agotamiento y su psique fracturada. Era el momento de realizar una cirugía de alma. Si no puedes despertar tu orgullo por ti mismo, yo misma entraré en tu cabeza y encenderé la hoguera de nuevo, decidió con una sonrisa que deformó su rostro de hada. Te daré una visita, mi rey. Te daré una salida, una trampa disfrazada de milagro. Su plan era una obra maestra de la manipulación. No aparecería ante él como la autora, ni como la molesta Leaf. No, ella conocía los secretos de su origen. Sabía qué rostro, qué voz y qué autoridad podían tentar incluso al hombre más satisfecho. Fingiré ser la salvación. Un contrato, un pacto, una mano tendida en la oscuridad. Mary Sue comenzó a moldear la esencia del mundo onírico, cambiando su forma, alargando su cabello, vistiéndose de luto y sabiduría. Cambiaré mi cuerpo por el de una leyenda de su pasado. Me pondré la máscara de la codicia para reclamar la avaricia. Con un pensamiento, Mary Sue se sumergió en el mar subconsciente de Regulus, decidida a rescatar la soberbia de su amado para que, una vez recuperada, pudiera pertenecerle solo a ella por toda la eternidad. Regulus Corneas sintió como una calidez artificial, casi antinatural, rozaba sus párpados.
El hedor a humedad, sangre seca y tierra removida del sótano de Caperucita desapareció, reemplazado por un aroma a hierba recién cortada que ofendía sus fosas nasales por lo abrumadoramente perfecto que era. Abrió los ojos de golpe. Se levantó con una elegancia defensiva, sacudiendo su túnica blanca. Para su sorpresa, la prenda estaba inmaculada. No había rastros de la sopa derramada, ni de manchas de sangre de él, como el de la loba. Estaba en un prado infinito bajo un cielo azul sin una sola nube. Todo era demasiado brillante, demasiado nítido, como si alguien hubiera pintado este mundo con un exceso de saturación. ¿Era este el rescate? ¿Acaso Alicia finalmente había cortado el velo de esta pesadilla para sacarlo? Una minúscula e indigna chispa de esperanza latió en su pecho, pero Regulus la sofocó al instante con su habitual frialdad. Intentó recuperar la postura que alguna vez tenía. No iba a mostrar gratitud ni vulnerabilidad, eso no sería lo correcto. Quienquiera que lo hubiera traído aquí había vulnerado su derecho a ser informado con antelación de este traslado. A unos metros, en la cima de una suave colina, descansaba una mesa de té con una silla y una sombrilla blanca. Regulus entrecerró los ojos. Se acercó con paso firme, negándose a hablar primero. Quería evaluar a su anfitrión. Fufuzu, pero miren a quién tenemos aquí. Si no es mi querido y obstinado arzobispo de la avaricia, el portador actual de mi factor de bruja. La voz era melodiosa, pero resonaba con un eco extraño, como si hablara a través de un cristal grueso. Sentada a la mesa, una joven de piel tan pálida que parecía enferma lo observaba. Su cabello, blanco como la escarcha, caía sobre un traje de luto negro de encaje. Una mariposa oscura adornaba su sien. Sus ojos eran dos pozos negros insondables, pero había algo en su mirada que no encajaba con su postura elegante. Había un hambre brillante y febril en esas pupilas. «Estás en el castillo de los sueños», continuó la chica, cruzando las piernas con lentitud calculada. «Debería presentarme correctamente para no ofender tus estrictos estándares, ¿no lo crees? Me llamo Echidna, la bruja de la codicia. Digamos que estás conversando con la primera persona en poseer ese poder que ahora reside en ti». Regulus se detuvo a 2 pasos de la mesa. ¿La bruja de la avaricia? En su mundo, las brujas eran reliquias del pasado, entidades que a él jamás le interesaron porque consideraba que nadie, ni siquiera un ser mitológico, estaba por encima de su propia existencia perfecta. Pandora, la bruja de la vanagloria, siempre le había causado repulsión por su forma de vestir vulgar y su intromisión en sus asuntos. Esta Echidna no parecía diferente. Yo soy Regulus Corneas, arzobispo del pecado de la avaricia del culto de la bruja, la existencia más satisfecha de este mundo y el mejor espo. Las palabras se atascaron en su laringe como cuchillas. Se detuvo en seco. No pudo terminar. El título de mejor esposo le trajo el sabor a sangre, el fracaso con Dorothy, la pérdida de Elma en lo desconocido, como también recordar ese cabello de Victoria en la boca. Le trajo la imagen del vientre de Caperucita. Un escalofrío de asco le recorrió la espina dorsal. Por primera vez, su presentación perfecta se había roto, y eso lo enfureció profundamente. Fufuzu, la chica ocultó una sonrisa detrás de su mano pálida. ¿Qué forma tan peculiar y accidentada de presentarte tienes hoy, mi querido arzobispo? ¿Te pesan los recuerdos? ¿Sabes? Realmente te preguntarás por qué estás aquí. Porque esta hermosa y comprensiva doncella te ha traído a su jardín privado lejos de las garras de esa loba salvaje. Regulus solo alzó una ceja, su rostro volviendo a una máscara de apatía condescendiente. Si sabes dónde estaba, y sabes lo que esa criatura detestable está haciendo, entonces tendrás una forma de ayudar a salir de ahí. Eso es lo único que me interesa. No estoy aquí para socializar. Solo quiero saber cómo escapar de ese mundo asqueroso que solo se dedica a vulnerar, segundo a segundo, mis derechos humanos más básicos. Ay ay ay, ¿acaso así le hablas a una pequeña y dulce doncella que te ofrece salvación? La bruja hizo un puchero dramático que a Regulus le pareció increíblemente forzado. Acto seguido, se levantó y se acercó a él invadiendo su espacio personal. Rozó con sus dedos la tela inmaculada del hombro de Regulus, respirando cerca de su cuello de una forma casi lasciva, antes de llevarse los dedos a los labios y lamerlos. Podría sacarte de este lugar. Podría hacerlo, pero tomará su tiempo, pero a cambio de mi ayuda, quiero un trato contigo. Regulus retrocedió medio paso, marcando distancia. Su mente, antes nublada por el trauma, empezó a trabajar con una claridad afilada. Él no conocía a Echidna en persona, pero lo que recordaba escuchar lo clasificaban como erudita fría, una buscadora de conocimiento sin moral. Esta mujer frente a él, sin embargo, sudaba una desesperación extraña.
Respiraba demasiado rápido. Su contacto físico era demasiado terrenal. Demasiado humano. Parecía una fanática disfrazada de deidad. Siéntate, mi querido arzobispo. Pero primero, toma un poco de té, le indicó ella, volviendo a su asiento y señalando una taza humeante de porcelana frente a la silla vacía. Regulus obedeció, no por respeto, sino porque evaluar la situación era su mejor opción táctica. Miró la taza. El líquido era de un tono ámbar turbio. Lo llevó a sus labios y bebió un trago. Sus papilas gustativas se contrajeron. No tenía azúcar. Era espeso, tibio, completamente insípido y dejaba un regusto metálico en la garganta. Fufuzu, parece que te ha gustado mi té casero de una bruja, ya que te lo tomaste sin dudar, dijo Echidna, apoyando los codos en la mesa, mirándolo con una sonrisa de pura depravación. Realmente no le tienes miedo a nada. Podría darte más, después de todo, es un té hecho con mis propios fluidos corporales. Si eso sacia tu sed, podemos. Regulus dejó la taza sobre el plato con un golpe seco. Su rostro no mostró ni una pizca de asco, sino una profunda e inmensa ofensa intelectual. Ignoró por completo la grotesca revelación de la bruja, descartándola como un intento patético de llamar su atención o de sacarle de sus casillas, y atacó directamente su falta de etiqueta. No me interesa de qué alcantarilla biológica afirmes haber sacado este líquido deplorable, escupió Regulus, cruzándose de brazos. El hecho irrefutable aquí es que has vulnerado mi derecho fundamental como invitado. Servir una bebida carente del nivel adecuado de dulzor, a una temperatura tan paupérrima, y sin preguntar mis preferencias previas, es una falta de respeto que solo esperaría de una bestia salvaje. Te llamas a ti misma la bruja de la codicia, pero tu sentido de la hospitalidad es de una pobreza asombrosa. Ahora, déjate de juegos mediocres. ¿Cuáles son las restricciones de tu supuesto contrato? No soy un idiota. Sé que alguien de tu estirpe no hace nada por simple caridad. La sonrisa de la chica tembló por una fracción de segundo. Claramente, esperaba asquearlo o intimidarlo, no recibir una lección sobre los derechos de los invitados. Se recompuso rápidamente, aclarando su garganta. Oh, no sabía que te preocuparías por detalles tan minúsculos. Verás, para formar nuestra unión, deberás hacer ciertos sacrificios. Es algo unilateral. Yo te doy mi conocimiento, mi poder para escapar de esa loba y de ese mundo, y tú, obedeces las órdenes que yo te dé. Yo te ayudo, tú me ayudas. ¿No es lo justo? Cada uno se beneficia. ¿Acaso no es eso lo que buscas desesperadamente, arzobispo Corneas? ¿Huir? Regulus frunció el ceño. ¿Unilateral? ¿Obediencia ciega? Eso no era un contrato, era una correa de perro pintada de oro. Esta entidad no quería hacer un trato, quería poseerlo. Al igual que Caperucita, pero bajo una fachada intelectual. Al ver la duda y el desdén en el rostro de Regulus, la bruja pareció desesperarse. Se inclinó sobre la mesa, sus ojos negros desorbitados, su voz perdiendo la elegancia y volviéndose aguda, casi histérica. Solo piénsalo bien. Exclamó ella, extendiendo los brazos. Ese nuevo mundo. Nuevos conocimientos. Seríamos perfectos juntos, el arzobispo y la bruja. ¿No te fascina la idea? Esta es una oportunidad que cualquier otro rogaría tener de rodillas. He visto a otros, almas desesperadas que darían su futuro, su cordura y su propia vida por un contrato así conmigo, con mismísima bruja de la codicia. Sufriremos, lucharemos juntos, y lo haremos todo teniendo una relación más que ideal. Al igual que yo te uso, tú me puedes usar a mí. Mi afecto, mi deseo de tenerte a mi lado, son reales. Me gustaría que me usaras. Usa todo de mí. Te daré el consuelo que esa loba te niega. Si vas a usar tus poderes, quiero que lo hagas por mí. Yo te guiaré a casa, Regulus. Solo tienes que entregarte a mí. El monólogo resonó en el prado soleado. Era una verborrea apasionada, enfermiza. Una declaración de amor y sumisión disfrazada de un pacto místico. Y fue en ese exacto momento cuando la mente de Regulus Corneas hizo el cálculo final. La observó en silencio. Notó cómo el labio inferior de la chica temblaba de anticipación. Notó que su codicia no era la de una deidad buscando conocimiento ancestral, sino la obsesión de un parásito buscando un huésped al que idolatrar. Quienquiera que fuera esta mujer, una farsante, una ilusión, o un demonio de este mundo extraño, no era la bruja de la avaricia. Era una impostora patética jugando a ser Dios. Regulus se levantó. Su postura era recta, su aura emanaba un desprecio tan absoluto que pareció bajar la temperatura del prado.
Realmente, eres un ser lamentable, dijo Regulus, su voz cargada con el peso de su inmensa soberbia, esa misma soberbia que el sótano de Caperucita había intentado aplastar. No aceptaré tu estúpida petición, farsante. La chica parpadeó, perdiendo el aliento. ¿Qué? ¿Te atreves a mirarme a la cara y pedirme que me convierta en tu esclavo voluntario? Yo. Regulus Corneas. Dio un paso hacia la mesa, mirándola desde arriba como a un insecto. Has dicho que otros rogarían de rodillas por este trato. Que darían su vida y cordura por convertirse en tus marionetas complacientes buscando su final feliz. Pues déjame decirte algo, si existe algún hombre tan patético, algún perdedor sin una onza de autoestima, algún chico débil de mente que odie tanto su propia existencia como para aceptar un trato tan barato y unilateral donde le quitan su albedrío, entonces ese individuo es basura. Una escoria vacía que no merece la vida que tiene. Regulus apoyó las manos en la mesa, acercando su rostro al de la falsa bruja. Pero yo no soy basura. Yo soy la perfección misma. Yo ya estoy satisfecho conmigo mismo. No necesito que una deidad de segunda categoría, que ni siquiera sabe preparar un té decente, me ofrezca amor a cambio de mi autonomía. Prefiero pudrirme en ese asqueroso sótano 100 años y recuperar mi libertad por mi propia mano, enfrentando mi propia desgracia, antes que rebajarme a ser el juguete de una falsificación desesperada por atención como tú. La cara de Echidna se deformó. La máscara de la bruja serena se agrietó por completo, revelando por un segundo una ira infantil, la rabieta de una niña, Mary Sue, a la que le acaban de romper su juguete favorito frente a sus ojos. Apretó los puños con tanta fuerza que la taza de té estalló en pedazos. Parece que, solo buscas dañar el corazón de esta pequeña doncella con tu terquedad, arzobispo Corneas, siseó ella, forzando una sonrisa que parecía una mueca macabra. Su voz ya no era melodiosa, era un crujido amenazante. Si quieres seguir sufriendo como un perro, que así sea. Pero si cambias de opinión, solo tienes que llamarme en tus sueños. Esta bruja siempre estará observándote. Siempre. Ella levantó una mano temblorosa de rabia y tocó la frente de Regulus con su dedo índice. El contacto quemó como hielo seco. En un destello ensordecedor, el prado se hizo añicos como un espejo roto. Regulus jadeó, llenando sus pulmones con el aire viciado y frío del sótano. Sus ojos se abrieron en la completa oscuridad. Sintió el peso familiar de las cadenas en sus muñecas y el suelo de piedra bajo su cuerpo. La humedad calaba sus huesos. Pero algo había cambiado en su interior. La fatiga mental que lo había mantenido dócil, el miedo paralizante a Caperucita, se había transformado en algo mucho más peligroso. Una furia glacial. Se había dado cuenta de algo crucial. No solo estaba lidiando con una loba loca. Había alguien más arriba. Una entidad, un autor o una falsa bruja, que estaba moviendo los hilos, intentando quebrarlo para convertirlo en un perrito faldero. Un perdedor patético aceptaría eso, pensó Regulus, recordando su propia respuesta en el sueño. Apretó los puños, la cadena tensándose contra la piedra. No. Él no iba a ser el protagonista trágico de la historia de nadie. Él iba a ser el cataclismo que destruiría este teatro. Su avaricia, que había estado a punto de apagarse bajo la bota de Caperucita, rugió en su pecho, exigiendo devorar a todo aquel que hubiera osado vulnerar los derechos de Regulus Corneas. Después solo se echó, estaba cansado, esta vez solo quería recuperar energías y perder la fatiga que tenía, se durmió. Mary Sue observaba la escena desde el vacío, con los dedos entrelazados sobre su regazo. La forma en que Regulus Corneas, su arzobispo, su creación más perfecta y detestable a la vez y el que más amaba, había rechazado su invitación en el castillo de los sueños, la dejó estupefacta. Había esperado una reacción distinta. Había esperado la docilidad patética que vio en ese chico pelinegro, en Subaru Natsuki. Recordaba cómo Natsuki se había arrastrado, entregando su cordura, su tiempo y su humanidad, aceptando cualquier contrato con la bruja solo por la ilusión de un final feliz donde nadie muriera. Natsuki era un libro abierto, un protagonista de consumo rápido, predecible y falible. Pero Regulus era distinto. Su rechazo no fue por heroísmo, sino por una arrogancia tan pura, tan desquiciada, que incluso en su peor momento se negaba a ser un peón. «¡Qué fascinante!», susurró Mary Sue, un brillo de pura depravación cruzando sus ojos. «No te quebraste como el chico de las 1000 muertes. Te resististe. Has despertado tu avaricia, mi querido arzobispo. Me has hecho querer verte arder aún más». Se puso en pie, haciendo que el entorno de realidad artificial ondulara como el agua. Sabía que, por sí solo, Regulus era inestable.
Su avaricia, ese pilar de su existencia, estaba encendida, pero necesitaba combustible. La loba, Caperucita, estaba dañando su juguete, y Mary Sue no permitiría que una creación menor destruyera su obra maestra antes del acto final. Ella necesitaba un ancla. Alguien que no fuera un obstáculo, sino una extensión de la voluntad de Regulus. Alguien que estuviera tan rota, tan vacía y tan desesperada como él. Su mirada recorrió las infinitas líneas temporales que ella misma había supervisado, los miles de borradores desechados de este mundo. Se detuvo en una línea específica, un bucle muerto que ella había explorado y descartado años atrás. Allí estaba ella. Beatrice. En esa realidad, la pequeña bibliotecaria había sido rescatada por Natsuki, pero de una forma que la dejó sin propósito, sin contrato y sin su querida esa persona. Era un espíritu cuya razón de existir se había incinerado en la mansión de Rosual. Estaba en un estado de letargo existencial, una pequeña criatura eterna que buscaba desesperadamente una mano que la guiara en la oscuridad. Sí, Mary Sue comenzó a tejer la magia necesaria, sus dedos moviéndose con la precisión de una titiritera. Esa niña es perfecta. Es pura, es poderosa, y lo más importante, está esperando a un salvador que nunca llegará, a menos que yo lo escriba. Comenzó a manipular el evangelio que Beatrice guardaba en las ruinas de su mente. No era una simple alteración, era una reescritura de la profecía de 400 años. Mary Sue borró el nombre del destino y, con una sonrisa cruel. No te preocupes, mi pequeña Beatrice, murmuró Mary Sue mientras solo observaba, conectando la mansión de Natsuki con el sótano donde Regulus languidecía. Vas a conocer a esa persona. Él es arrogante, es un monstruo y desprecia todo lo que no sea él mismo, pero poco a poco esa personalidad que tenía está disminuyendo, pero bajo mi mano, él será tu ancla y tú serás su cadena. El plan era sencillo y, por tanto, perfecto. Beatrice llegaría con él no como una aliada, sino como una devota. Ella despertaría la avaricia de Regulus al ser el primer ser en 400 años que lo miraría con una adoración ciega casi parecida a la de su esposa Victoria, alguien a quien Regulus podría poseer como un objeto más de su colección perfecta. Vamos a ver qué sucede cuando juntas a un dios sin seguidores y a una seguidora sin dios, rió Mary Sue, soltando el hilo del destino. Que comience la verdadera tragedia. Subaru Natsuki no se levantó de una cama. Su cuerpo, entumecido y dolorido por tensiones que no pertenecían a esta vida, se despegó lentamente de un sofá de terciopelo en una esquina de su opulenta habitación. Dormir en una cama le resultaba insoportable. La suavidad de los colchones le recordaba a los sudarios y a las camillas donde tantas veces había expirado. El sofá, duro e incómodo, era el único ancla que le permitía saber que estaba vivo. Estaba cansado. Un cansancio que trascendía el músculo y el hueso, un agotamiento que le pudría el alma. Pero, al mismo tiempo, una mueca retorcida que él llamaba felicidad asomaba en su rostro. Había aguantado otro día vivo. O, al menos, no había tenido que clavarse un cuchillo en la garganta para reiniciar el tablero. Se arrastró hacia el baño contiguo, sus pies desnudos arrastrándose sobre la alfombra cara. Al encender la lámpara mágica, el espejo le devolvió la mirada de un extraño. Las ojeras bajo sus ojos negros eran tan profundas que parecían tatuajes de carbón. ¿Cuándo fue la última vez que durmió una noche entera sin soñar con vísceras, fuego o nieve ensangrentada? Ya lo había olvidado. Abrió el grifo y se echó agua helada en la cara, intentando lavar la sensación de ceniza de su piel. Mientras el agua goteaba por su barbilla, comenzó a murmurar, un hábito que había desarrollado para no volverse completamente loco. 142, no, tal vez 300 veces para el asunto de Garfield. 1000 para convencer a Rosual, su voz era un susurro hueco. Tengo que rehacerlo todo. Una y otra vez. Un paso en falso, y alguien llora. Un error, y Emilia pone esa cara. No importa si ellos se rompen un poco en el proceso, no importa si sus sonrisas son un poco más tristes ahora. Se aferró a los bordes del lavabo, sus nudillos volviéndose blancos. Las personas a su alrededor, aquellos a quienes llamaba amigos, estaban cambiando. Se estaban volviendo dependientes, paranoicos, sombras de lo que alguna vez fueron bajo la ruta perfecta que él estaba tejiendo a base de sus propios cadáveres. Pero le daba igual. Había decidido que los sentimientos de ellos eran un precio aceptable. Él se estaba sacrificando. Él era el mártir definitivo. No se arrepentía de haber tomado la mano de Echidna en aquel prado. Y si el mundo entero se redujera a cenizas y tuviera que volver a elegir, la tomaría de nuevo sin dudarlo. ¿Qué día es hoy?, se preguntó de repente, mirando el vacío.
El uso indiscriminado del retorno por muerte había destrozado su percepción del tiempo. Los recuerdos de futuros cancelados se mezclaban con el presente. A veces, respondía a preguntas que nadie le había hecho todavía. Se obligó a sonreír frente al espejo. Estiró las comisuras de sus labios con los dedos índices, forzando los músculos faciales a formar esa mueca alegre y falsa que todos en el campamento de Emilia esperaban ver. «Sonríe», murmuró para su reflejo, sus ojos muertos contrastando con la curva de su boca. «Si no puedes sonreír, entonces muere y vuelve a intentarlo». Lo dijo sin un ápice de ironía. Para él, la muerte ya no era un final, era solo el botón de reinicio de una consola rota. Tras terminar su macabro ritual de autoafirmación, Subaru se dirigió al vestidor. Se quitó la ropa de dormir y se puso un traje formal, ropas propias de un noble caballero de la candidata real. La tela era exquisita, pero le asfixiaba. Extrañaba su viejo chándal, pero ese Subaru ya no existía. Las apariencias debían mantenerse. Ya vestido, caminó hacia un cajón de su escritorio y sacó un objeto cuidadosamente guardado. Un cristal de color negro obsidiana. Lo apretó con fuerza en su palma. El mundo se desdibujó. La gravedad desapareció por una fracción de segundo, y de repente, el suelo de madera fue reemplazado por la suavidad irreal del césped. Había aparecido en la ciudadela de los sueños. Todo seguía igual, un plano infinito bajo un cielo azul sin sol, el césped esmeralda, y en el centro, la mesa blanca con la sombrilla. Y allí estaba ella. Subaru caminó con pasos pesados, arrastrando los pies. No se molestó en mirar el paisaje, ya conocía cada brizna de hierba falsa. Se sentó en la silla libre frente a la joven de cabello blanco y traje de luto, agarró la taza de té que ya estaba servida y le dio un sorbo rápido y mecánico. No sabía a nada, pero era el peaje. Fufuzu, sé que hemos acordado que puedes tomar un sorbo de mi té como si fuera un sello en un documento, Subaru, pero a veces, la etiqueta dicta que deberías, tan siquiera, decir un simple hola, ¿no crees?, dijo Echidna, apoyando el rostro en sus manos enguantadas, mirándolo con una mezcla de curiosidad académica y afecto tóxico. ¿Por qué habría de hacerlo?, respondió Subaru, su voz ronca por la falta de uso matutino. Te pasas observándome día y noche desde mi cabeza. Sabes cuándo respiro, cuándo parpadeo y cuándo vomito. Así que eso de saludarte para saber cómo estoy no debería importarte. Ya lo sabes todo. Eso es diferente, lo sabes perfectamente, Echidna hizo un puchero fingido. Y no digas esas cosas tan crudas, me haces ver como una perversa voyeurista. Pero, dado el caso de que sí lo hago, sabes que me lo permito porque soy una pequeña y dulce doncella preocupada por su valiente caballero. Doncella, claro, Subaru soltó una risa seca, un sonido rasposo y sin humor. Sabes que te odio, ¿verdad, Echidna? Odio cada milímetro de este trato. La sonrisa de la bruja de la codicia se ensanchó, sus ojos negros brillando con genuina fascinación. Sabes que eso me agrada. Al fin y al cabo, el odio es una emoción muy intensa. Es una forma de mantener tu atención fija en mí. Me agradas, Subaru Natsuki. Me fascina cómo te rompes y te rearmas. Ya no le tienes miedo a nada, ni siquiera a la mismísima bruja de la codicia. Subaru ignoró el halago envenenado. No estaba allí para filosofar. ¿Qué fecha estamos en el mundo real?, preguntó, usando a la entidad como un simple almanaque de escritorio. Echidna suspiró, decepcionada por la falta de conversación, pero le dio la fecha exacta, el día, el mes, el año y hasta la hora exacta en la que el sol saldría en Lúnica. Y para tu tranquilidad, mi querido contratista, añadió ella con voz cantarina, mientras dormías esas escasas 2 horas, no ocurrió ningún evento anómalo. El campamento está a salvo. Puedes estar tranquilo. Subaru apretó la taza con fuerza. ¿Sabes que me molesta cuando dices eso, no? Recuerdo perfectamente aquella vez, hace 73 bucles, que me aseguraste con esa misma sonrisa que todo estaba bien, y al despertar, la mansión estaba rodeada de asesinos y tuve que matarme con una cuchara oxidada para arreglar tu descuido. Perdona la negligencia de esta hermosa y falible doncella, respondió Echidna sin una pizca de arrepentimiento real. A veces, incluso yo no puedo prever el caos del azar. Pero aprendimos de ello, ¿verdad? La conversación continuó en un tira y afloja de reproches apáticos por parte de Subaru y respuestas calculadas por parte de Echidna. Cuando Subaru sintió que su cabeza no daba para más, se levantó de la silla. Me voy. Hay cosas que debo manipular hoy. Oh, ¿ya te retiras? Echidna se inclinó hacia adelante. Podrías quedarte un poco más. El tiempo fluye de manera diferente aquí.
Podríamos convivir, compartir conocimientos, explorar las infinitas posibilidades de los mundos que no hemos destruido aún. Eso no estaba en el contrato, cortó Subaru, frío como el hielo, dándole la espalda. No soy tu sujeto de prueba social. Y sin más, cerró los ojos, cortando la conexión. Abrió los ojos. Estaba de vuelta en su cuarto, la luz pálida de la mañana filtrándose por las cortinas. Aún le costaba readaptarse al cambio brusco de ambiente. La transición siempre le dejaba un zumbido en los oídos. De repente, la voz de Echidna resonó directamente en el centro de su cerebro, suave y entrometida. ¿Qué pasa si cambiamos la idea, Subaru? Si te acostumbras a la idea de no estar acostumbrado, tal vez el dolor de la transición disminuya. Subaru se agarró la cabeza, gruñendo de irritación. Cállate. Siseó entre dientes, caminando hacia la puerta. Eso no era parte del trato. Acordamos que solo intervendrías en mis pensamientos en momentos de vida o muerte o cuando necesite consejo estratégico. No eres mi consciencia. Solo intentaba ayudar a mi querido, fuera. Pensó con fuerza, bloqueando la conexión mental con un muro de repulsión. El silencio volvió a su cabeza, justo a tiempo para escuchar la manija de su puerta girar. Una joven de cabello anaranjado, vistiendo un uniforme de sirvienta impecable, entró. Era Petra Leite. Había crecido un poco desde los días del pueblo, sus facciones se habían afinado, pero seguía conservando esa inocencia que Subaru intentaba proteger a toda costa. Subaru-sama. Petra infló las mejillas al verlo ya vestido y de pie frente a la puerta. Es injusto. Otra vez te has levantado antes de que viniera a despertarte. Se supone que ese es mi trabajo como sirvienta. Subaru forzó su máscara. Dejó que la sonrisa plástica dominara su rostro y le alborotó el cabello cobrizo a la niña. Jaja. Lo siento, Petra. Es que tu hermano mayor está lleno de energía matutina. Los héroes no duermen hasta tarde. Jugó con ella por unos minutos, actuando como el tonto alegre que todos creían que era. Petra reía, pero había una sombra de preocupación en sus ojos. Deberías descansar más, Subaru-sama. Ah, por cierto, las nubes se están poniendo oscuras hacia el este, comentó ella, mirando por la ventana. Es muy posible que llueva pronto o no. Pero tengo que ir a comprar al pueblo, no sé si lloverá. Así aún es temprano para desayunar, pero si vas a salir, desayunamos todos juntos antes o... Subaru calculó rápidamente. Lluvia significaba retrasos. Retrasos significaban que los tiempos de patrulla de Garfield se desfasarían 5 minutos. Todo estaba bajo control. Por ahora, deja que termine mi patrulla matutina por los pasillos, dijo Subaru, dándole un suave empujón hacia el pasillo. Y sí, preparad el desayuno. Comeremos todos juntos como una gran familia feliz. Si llueve, simplemente correré más rápido. Petra hizo una reverencia perfecta. Entendido, Subaru-sama. Le avisaré a Frederica Nee-sama. Se dio la vuelta y se marchó por el pasillo, sus pasos ligeros alejándose. Subaru la miró desaparecer. Ha cambiado mucho. Como su hermano mayor autoproclamado, supongo que debo sentirme orgulloso de lo buena sirvienta que es ahora, pero ella no te ve como un hermano mayor, Subaru, y lo sabes perfectamente, susurró la voz de Echidna en su nuca, deslizándose por las grietas de su escudo mental. Sus sentimientos son mucho más fervientes. Subaru apretó la mandíbula hasta que le dolieron los dientes. Sabes que no debes interrumpir cuando no es un asunto crítico, murmuró para sí mismo, ignorando el veneno de la bruja. Como su hermano mayor, tengo que mantenerla a salvo y feliz a toda costa. Aunque tenga que morir 1000 veces más para lograrlo. Continuó su camino por los extensos pasillos de la nueva mansión. Al pasar por un balcón que daba al patio trasero, se detuvo un instante. Abajo, en el campo de entrenamiento, una práctica estaba teniendo lugar. O, mejor dicho, una humillación unilateral. Garfield Tinsel, en su forma transformada, rugía y lanzaba golpes que podían partir rocas, levantando nubes de polvo. Pero frente a él, Reinhard Van Astrea, el santo de la espada, esquivaba cada ataque con una facilidad que rozaba lo insultante. Reinhard ni siquiera había desenvainado. Bloqueaba los puñetazos de Garfield con la funda de su espada o simplemente se movía 1 milímetro antes del impacto. Subaru observó la escena con ojos vacíos. Él había orquestado esto. Había manipulado cientos de hilos, había mentido, había sacrificado su propia cordura en incontables bucles para asegurarse de que Reinhard se uniera a la facción de su querida Emilia Tan. Era como tener el arma más poderosa a sus manos.
había provocado deliberadamente que Felt, la candidata a la que Reinhardt servía originalmente, se alejara de él y lo abandonara, dejando al hombre más fuerte del mundo aislado, roto por la culpa y completamente dependiente de Subaru, su único amigo. No recordaba cuántas veces tuvo que morir asesinado por Elsa, devorado por el gran conejo o ejecutado por malentendidos políticos para lograr que Reinhardt cayera en su red. Pero le daba igual. El fin justificaba la pila de cadáveres que solo él podía recordar. Se apartó del balcón y reanudó su marcha hacia el ala más profunda de la mansión. Tenía una última visita que hacer en su rutina de control de daños. Llegó frente a una pesada puerta de roble. No era la biblioteca prohibida original de Beatrice, esa se había quemado hasta los cimientos junto con la antigua mansión de Roswell en aquel bucle que él decidió aceptar porque salvó a todos los demás. Esta era una habitación ordinaria que habían acondicionado para ella, llena de libros mundanos. Subaru abrió la puerta sin tocar. «Oye, Beako», anunció, inyectando una alegría enfermiza en su voz. «Hoy también es una mañana preciosa, al menos hasta que llueva. Ya debes dejar de encerrarte en este cuarto viejo y oscuro. ¿No tienes ganas de salir a jugar afuera con el gran Subaru? Podríamos hacer coronas de flores». La habitación olía a polvo, encierro y desesperación. Y allí, en el rincón más alejado de las ventanas, estaba ella. Beatrice no estaba leyendo. Ni siquiera estaba sentada en un sillón. Estaba en el suelo, acurrucada en posición fetal, abrazando sus rodillas contra su pecho. Su hermoso vestido de volantes estaba arrugado y sin brillo. Su cabello rubio en tirabuzones, antes impecable, estaba deshecho y opaco. No era una postura de mala espina, era la postura de un cadáver que aún respiraba. No le sorprendió a Subaru. Ya se había convertido en la triste normalidad. Subaru suspiró internamente y caminó hacia las ventanas cerradas. Corrió las pesadas cortinas para dejar entrar la luz grisácea de la mañana, intentando disipar la oscuridad del cuarto. «Vamos, Beako, al menos deja que entre un poco de aire. Sé que extrañas tu antigua biblioteca, pero, cállate». La voz de Beatrice fue un susurro quebradizo, como pisar hojas secas. Era una voz desprovista de la altivez, del sarcasmo y del orgullo que alguna vez la caracterizaron. «Puedes callarte, humano, Betty». Las páginas ya no estaban en blanco. Líneas de texto dorado brillaban sobre el papel pergamino, reescribiendo su destino en tiempo real. Beatrice leyó, sus ojos devorando cada palabra como si fuera agua dulce en el desierto. «Esa persona está sufriendo lejos de aquí, con su avaricia apagándose en la oscuridad. Tú eres la chispa que le falta». Esa persona», Beatrice jadeó, apretando el libro contra su pecho. Su corazón muerto volvió a latir con fuerza. «Existe. El libro no mintió. Madre no me abandonó. Supongo». Una euforía enfermiza la inundó. Esa era la razón de la espera. La razón por la que tardó 400 años no fue porque madre la odiara, sino porque esa persona estaba sufriendo en un lugar inalcanzable. Pero algo en el texto le llamó la atención. Su avaricia apagándose. Beatrice frunció el ceño. ¿Avaricia? ¿Acaso esa persona poseía un factor de bruja, igual que madre poseía la codicia? Esa idea solo aumentó su devoción, no le importaba si era un cultista o arzobispo. Si él era alguien asociado a los pecados, entonces era perfecto. Él entendería a un espíritu creado por una bruja. Pasó a la siguiente página, sus dedos dejando manchas de sudor en el papel. El texto dorado continuó formándose. Sufriendo, torturado, abusado. Atrapado en el sótano del bosque por una loba de capa roja. El rey apagado busca ayuda. Haz que su orgullo despierte. Esa es tu única misión. Al leer esto, la tristeza de Beatrice se evaporó, reemplazada por una ira glacial y protectora. Su maná, antes estancado y gris, comenzó a arremolinarse a su alrededor en chispas púrpuras. Torturado. Abusado. ¿Por una loba? Los pequeños puños de Beatrice se cerraron hasta que sus nudillos crujieron. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo osa una bestia inmunda tocar a la persona que Betty ha esperado por 4 siglos? Ella era un gran espíritu. Poseía el poder de distorsionar el espacio y rasgar la realidad misma. Si él estaba sufriendo, ella sería su escudo. Ella sería su espada. Ella lo quemaría todo por él. Ese era su nuevo propósito, su ancla existencial. Pero, ¿dónde estaba? El texto no mencionaba un lugar en Lúnica. «Dime», gritó Beatrice al libro, su voz recuperando la autoridad de la antigua guardiana de la biblioteca. El contratista de Betty. Esa persona.
¿Dónde está escondido y cómo puedo ir a su lado? Responde al instante, supongo. El evangelio pulsó con una luz cegadora, casi cegándola. Las letras doradas se reescribieron por última vez. Serás llevada a un mundo diferente. Un teatro roto donde él está encarcelado. Un mundo que te necesita para que él sobreviva. Tú eres su esperanza. Tú eres su espíritu. Él te protegerá. Él es esa persona. Un mundo diferente, Beatrice comprendió al instante. Por eso no había llegado a la mansión de Rosuald. Él estaba perdido en otro plano de existencia. Llévame, suplicó Beatrice, aferrándose al libro con tanta fuerza que sus uñas perforaron el cuero. Quiero estar con él. Llévame a ese sótano. Sácame de este lugar lleno de falsas promesas. Él es todo lo que madre me dejó. Antes de que pudiera añadir una palabra más, el evangelio estalló en luz. No se quemó, se pulverizó en polvo de estrellas negras que se arremolinaron alrededor del cuerpo de Beatrice. Un vórtice de estática roja y negra se abrió bajo sus pies, un desgarro en la realidad que olía a libros viejos y sangre fresca. Beatrice no luchó. Cerró los ojos y se dejó caer en el abismo, entregándose felizmente a la mentira perfecta de Mary Sue. La autora había lanzado su anzuelo, y el espíritu había mordido con la devoción de una fanática. Ahora, Regulus Corneas tendría un arma leal a sus pies, alguien que lo ayudaría a recuperar lo que había perdido, prender más esa fogata de avaricia. El estruendo sordo de la implosión mágica resonó por los pasillos de la mansión. Subaru, que caminaba hacia la cocina, se detuvo en seco. El sonido venía del ala este. Del cuarto de Beatrice. ¿Qué demonios fue eso?, murmuró Subaru. El pánico frío se instaló en su pecho. Inmediatamente, la voz de Echidna resonó en su mente. Oh, vaya. Eso no estaba en mis cálculos, mi querido Subaru, no me vengas con excusas. Siseó Subaru, empezando a correr por el pasillo. Dijiste que todo estaba bien. Que nadie moriría hoy. Espero que esa estúpida niña no se haya volado los sesos con magia, o tendré que clavarme un tenedor en el cuello para reiniciar esta mañana de mierda. Se podría decir que algo salió mal en el flujo del maná, esto es genuinamente nuevo. No logro percibir su presencia en la mansión, la voz de Echidna denotaba una rara confusión, casi fascinación. Ella no había visto venir la interferencia de otra autora superior. Subaru dobló la esquina a toda velocidad, pero chocó bruscamente contra algo suave. O mejor dicho, alguien. Subaru-kun. Emilia estaba allí, bloqueando el pasillo. Llevaba un vestido de día morado, pero su cabello plateado estaba desaliñado y sus ojos amatistas tenían un brillo vidrioso, excesivamente dependiente. ¿Dónde estabas?, preguntó Emilia, aferrándose a la manga del traje de Subaru con ambas manos. No me habías visitado hoy, me prometiste que vendrías a darme mis palmadas en la cabeza por leer 3 páginas de historia. Subaru sintió un nudo en el estómago. La Emilia de esta ruta era una muñeca rota, su mente infantilizada por el fracaso en el santuario y moldeada por la sobreprotección tóxica de Subaru. Emilia-tan, lo siento mucho, pero estoy algo ocupado. Subaru intentó zafarse con suavidad, su mente enfocada en el estruendo de la habitación de Beatrice. Tengo que revisar algo importante en el ala este. Emilia no lo soltó. Su mirada bajó y se fijó en el cuello inmaculado del traje de Subaru, donde una pequeña mancha roja se asomaba por encima del borde. Beatrice lo había arañado minutos antes. La expresión de Emilia cambió instantáneamente. La niña necesitada desapareció, reemplazada por una frialdad gélida. Sin previo aviso, se inclinó hacia adelante. Subaru se quedó rígido cuando sintió la lengua húmeda y cálida de Emilia lamiendo la pequeña herida en su cuello. Emilia-tan. Subaru se sonrojó violentamente, empujándola por los hombros, escandalizado y aterrado al mismo tiempo. Pero Emilia no se inmutó. La escarcha comenzó a formarse en las paredes del pasillo. La temperatura cayó en picado. Su magia de hielo estaba reaccionando a sus emociones inestables. ¿Quién te lastimó, Subaru-kun?, preguntó Emilia, su voz bajando una octava, carente de cualquier emoción humana. ¿Quién se atrevió a hacer sangrar a mi caballero? Nadie, Emilia-tan, me rasguñé con una rama en el jardín, mintió Subaru apresuradamente, sudando frío a pesar del clima helado que se formaba a su alrededor. Pero Emilia no era estúpida, solo estaba rota. Entrecerró los ojos. Mientes. Hueles a encierro. Hueles a ella. Fue ese espíritu, ¿verdad, Beatrice? El hielo comenzó a crujir bajo los pies de Emilia, extendiéndose por la alfombra. Si ella te daña, si ella te hace sufrir, yo le haré pagar.
La congelaré y la romperé en pedacitos para que nunca vuelva a tocarte. Subaru entró en pánico. Si Emilia perdía el control aquí, mataría a las sirvientas, destruiría la mansión y lo obligaría a reiniciar el bucle de la peor manera posible. Desesperado, tiró de ella y la abrazó con fuerza, hundiendo el rostro en su cabello plateado. Basta, Emilia Tan. Estoy bien. Mírame, estoy perfecto. Tú eres la única que me importa, eres mi prioridad número 1. El abrazo funcionó como un interruptor. El hielo dejó de crujir. Emilia parpadeó, la neblina asesina abandonando sus ojos, reemplazada por una sumisión total. Se aferró a la espalda de Subaru, escondiendo su rostro en su pecho, temblando. Lo siento, Subaru-kun, me enojé de nuevo, no quiero ser una mala chica, murmuró ella, su voz volviendo a ser la de una niña asustada. Había olvidado por completo el arañazo y a Beatrice. Solo quería recibir instrucciones. ¿Qué debo hacer ahora, Subaru? Tú nunca cometes errores, dime qué hacer. Subaru suspiró, agotado, acariciándole el cabello con mecánica precisión. Ve a tu habitación a estudiar tus lecciones de etiqueta, Emilia Tan. Si te portas bien y te quedas allí, después iré a visitarte y te daré tu premio de siempre. ¿Sí? Ok, Subaru-kun. Emilia sonrió, una sonrisa vacía y obediente. Iré a estudiar mucho para ti. Se dio la vuelta y caminó hacia su habitación, tarareando una melodía inconexa. Subaru la vio alejarse, sintiendo náuseas por lo que había creado, pero rápidamente sacudió la cabeza y corrió hacia la habitación de Beatrice. Abrió la puerta de golpe, sin importarle las formalidades. Beaco. La habitación estaba vacía. No había rastro de la niña. Solo quedaba un círculo de ceniza negra y brillante en el centro de la alfombra, justo donde ella solía sentarse. No había sangre, no había cadáver. Reinhardt. Gritó Subaru, su voz quebrando el silencio de la mansión. El santo de la espada apareció en menos de 3 segundos, entrando por la ventana como una ráfaga de viento rojo y blanco, arrodillándose inmediatamente. A sus órdenes, mi amigo. Busca a Beatrice. Ordenó Subaru, señalando las cenizas con un dedo tembloroso. Usa todas tus protecciones divinas. Rastrea su maná, su olor, sus huellas. Encuéntrala ahora mismo. Como desees. Reinhardt desapareció con la misma velocidad con la que llegó. Pasaron las horas. El sol alcanzó su cenit y comenzó a descender. Subaru no salió de la habitación. No bajó a almorzar. Se quedó mirando la ceniza negra, sus uñas clavándose en las palmas de sus manos. Petra entró tímidamente por la puerta entreabierta, sosteniendo una bandeja con un panecillo y jugó. Subaru-sama, no fuiste al desayuno ni al almuerzo, dijo Petra, con los ojos llorosos por la preocupación. Te traje algo. Por favor, tienes que comer. Subaru tomó el panecillo sin mirarla, le dio un mordisco seco y tragó sin masticar bien. Gracias, Petra. Retírate. Petra asintió con tristeza y se marchó. En la soledad, la voz de Echidna resonó, goteando un sarcasmo cruel. Sabes que no está en la mansión, Subaru. Mi percepción abarca el dominio entero y ella ha desaparecido del mapa existencial. Se ha ido. Y ambos sabemos cuál es la única solución que tienes para esto, cállate, pensó Subaru. Un reinicio. Otro bucle. Cortarte la garganta y volver a esta mañana. Tarde o temprano tendrás que hacerlo, héroe. Echidna se estaba divirtiendo. La desesperación de su contratista era su vino favorito. Subaru ignoró a la bruja. Solo esperaría a Reinhardt. Si el hombre amado por el mundo no podía encontrarla, entonces recurriría a la muerte. Al caer la tarde, Reinhardt regresó. Su armadura blanca no tenía una sola mancha, pero su rostro reflejaba la devastación absoluta. Se arrodilló frente a Subaru y bajó la cabeza hasta tocar el suelo de madera. Te he fallado, Subaru. He peinado los bosques, las ciudades cercanas, las corrientes de maná de la atmósfera. Mis protecciones divinas no registran la existencia del gran espíritu Beatrice en este plano. Es como si hubiera dejado de existir. Por favor, castígame por mi incompetencia. Subaru sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Reinhardt, el ser perfecto, había fracasado. El tablero se había roto de una manera que la fuerza bruta no podía arreglar. Levántate, Reinhardt. No es tu culpa. Vuelve a tus entrenamientos, dijo Subaru, con voz muerta. El caballero asintió, su rostro contorsionado por la culpa, y se retiró. Subaru caminó como un sonámbulo hacia su propia habitación. Al entrar, cerró la puerta con seguro. Las cortinas estaban cerradas.
En la esquina más oscura, apoyada contra la pared y jugando con un cuchillo curvo, había una mujer de figura voluptuosa y cabello negro azabache. Llevaba ropa negra reveladora. Era Elsa Granier, la cazadora de entrañas. La había dejado viva, contratada a cambio de ciertos favores, para que fuera sus manos sucias en el bajo mundo de Lúnica. Vaya, mi querido patrón tiene una cara terrible hoy, ronroneó Elsa, relamiéndose los labios. Sus ojos oscuros brillaban con la promesa de violencia. ¿A quién quieres que le abra el vientre hoy? ¿A ese chico tigre? ¿A alguna sirvienta molesta? Subaru caminó hacia ella sin un ápice de miedo. Se desabrochó el cuello de la camisa, exponiendo su garganta. A mí, Elsa. La asesina parpadeó, deteniendo el giro de su cuchillo. ¿Perdón? Mátame, dijo Subaru, mirándola a los ojos con la frialdad de un témpano. Un corte limpio. Indoloro. Directo a la arteria principal. Si lo haces rápido, tendrás el derecho de hacer lo que quieras con mis entrañas cuando mi cuerpo caiga. Disfrútalas antes de que se enfríen. Elsa lo miró fijamente. Una sonrisa amplia y enferma distorsionó su hermoso rostro. Este chico estaba completamente loco, y eso le encantaba. No le temía a su hoja, la anhelaba. Un trato justo, patrón, susurró Elsa. El acero brilló en la oscuridad. Hubo un destello plateado, un sonido húmedo, y el mundo de Subaru Natsuki se tiñó de rojo antes de fundirse a negro. Abrió los ojos. Esperaba ver el techo de su habitación, escuchar el silencio matutino, prepararse para correr al cuarto de Beatrice antes de que ella desapareciera. Pero cuando se sentó de golpe, la luz del amanecer entraba por la ventana. Las cortinas estaban abiertas. Miró sus manos, no había sangre. Se tocó el cuello. Estaba intacto. Desorientado, buscó febrilmente en el cajón de su escritorio. Sacó el collar con la joya negra y la apretó hasta que sus nudillos crujieron. Echidna. Gritó mentalmente. Aquí estoy, Subaru. Menudo despertar más brusco, ¿qué día es hoy? ¿Qué hora es? Exigió Subaru, su respiración agitada. Hubo una pausa. La habitual risilla de Echidna sonó forzada. Es el mismo día de la desaparición de la niña, Subaru. Hoy es el día en que mi espíritu creado o mejor dicho mi hija bibliotecaria desapareció. Son las 5 de la mañana tu punto de guardado, se ha actualizado a esta mismo amanecer. Despertaste en el sofá. Subaru dejó caer la joya. El mundo pareció detenerse. Cuando el punto de guardado cambiaba abruptamente sin que él hubiera resuelto la crisis, solo significaba una cosa. El mundo, o la bruja de los celos, había considerado que el evento era irremediable, o que reiniciar para salvarla lo llevaría a un peligro mayor para él mismo. Se levantó de un salto y corrió como un poseído por los pasillos oscuros. Pasó de largo a Petra, que estaba limpiando unos candelabros. «Subaru-sama», exclamó ella, pero él la ignoró. Llegó a la habitación de Beatrice y abrió la puerta a patadas. Vacía. El círculo de ceniza negra que estaba ahí, no había presencia de nada, revisó toda la biblioteca y no estaba, ahora el propio aire frío lo sintió como un golpe de derrota. Su habilidad había sido superada. Su retorno por muerte, la maldición que le daba la ilusión de control absoluto, había fracasado. Otra entidad, alguien o algo más allá de los celos, se la había llevado, y ni retrocediendo de tiempo con su habilidad la pudo ver, no pudo permitirse arreglar lo que lo llevó. Su ruta perfecta acababa de perder una pieza irreemplazable, y él no podía hacer nada. Fufufu, la voz de Echidna sonó en su cabeza, pero esta vez no había burla, sino un asombro genuino. Parece que alguien acaba de vencer a tu as en la manga, Subaru. Alguien, o algo, cortó las cuerdas del tiempo y se llevó a tu bibliotecaria a un lugar donde los celos no pueden alcanzarla. Esto es fascinante. Subaru cayó de rodillas frente a las cenizas. La desesperación, densa y asfixiante, se apoderó de él. Lanzó un grito gutural, golpeando el suelo de madera hasta despellejarse los nudillos. Se levantó, la cordura abandonando sus ojos. Agarró la joya negra y cerró los ojos, forzando su entrada al castillo de los sueños. Apareció en el prado Esmeralda. Echidna estaba allí, de pie junto a la mesa, observándolo con una sonrisa analítica. Bienvenido de nuevo, Echidna no pudo terminar. Subaru nos saludó. No hizo una reverencia. No tomó el té. Con los ojos inyectados en sangre y rugiendo como una bestia herida, se abalanzó sobre la bruja de la codicia. Echidna ni siquiera intentó esquivarlo. Ella misma lo había estipulado en el contrato. Puedes usar todo de mí. Incluso mi cuerpo.
Subaru la derribó al suelo, sus manos cerrándose alrededor del delicado cuello blanco de la bruja, comenzando a estrangularla y a golpear su rostro perfecto contra la hierba irreal. Él estaba desahogando el terror de su propio fracaso, usando a la creadora del evangelio como un simple saco de boxeo, mientras ella, bajo los golpes, solo le devolvía una sonrisa de pura, absoluta y retorcida complacencia. Echidna lo tomaba como un acto de amor, lo que hacía Subaru Natsuki. El vórtice de estática oscura y roja escutió a Beatrice con la suavidad de una pluma cayendo sobre el lodo. No hubo un gran estruendo ni un destello cegador. Solo el sonido sordo de sus pequeños zapatos tocando un suelo húmedo y desigual. La transición interdimensional la dejó mareada por un segundo, pero sus sentidos de gran espíritu se adaptaron rápidamente a su nuevo entorno. El olor la golpeó como un muro físico. No era el aroma a té, polvo de estrellas y papel viejo de su amada biblioteca prohibida. Era un hedor denso, claustrofóbico y abrumadoramente desagradable. Olía a tierra removida, a humedad estancada, a óxido, y a sangre seca. Era el olor del sufrimiento absoluto. Estaba en una celda. Un sótano lúgubre, excavado bajo la tierra, iluminado apenas por las rendijas de una trampilla en el techo. Las paredes eran de tierra compactada y raíces muertas. Beatrice, que había pasado 400 años rodeada del lujo decadente de la mansión de Rosual, jamás había pisado un lugar tan indigno y repulsivo. Y, sin embargo, su corazón latía con una fuerza que amenazaba con romperle las costillas. Este es el mundo donde él está, supongo, murmuró Beatrice, su voz temblando en la oscuridad. Sus ojos azules, aún hinchados por las lágrimas derramadas en su antigua vida, escrutaron las sombras. Buscó la firma de Maná. Buscó a esa persona. Y entonces, lo vio. En el rincón más oscuro, encadenado a la pared como un animal de matadero, había un hombre. Estaba tirado en el suelo de piedra, derrotado, desmadejado como una marioneta a la que le habían cortado los hilos. Su postura era la de alguien que había colapsado por el agotamiento físico y mental extremo. Estaba completamente indefenso. Beatrice dio un paso, conteniendo la respiración. A medida que sus ojos se acostumbraban a la penumbra, los detalles se hicieron dolorosamente claros. Su cabello, que debía ser de un blanco platinado brillante, estaba apelmazado por el sudor, la suciedad y el polvo. Sus ropas blancas, finas y elegantes, estaban rasgadas, manchadas de fluidos y mugre. Tenía grilletes pesados mordiendo sus muñecas y tobillos. Era una visión patética. Un rey destronado y humillado. Cualquier otra persona habría sentido lástima, o tal vez asco. Pero para la mente rota de Beatrice, moldeada por 4 siglos de espera y el trauma de perder su propósito, ahora tenía uno nuevo, esta imagen no era patética. Era sagrada. Era la prueba irrefutable de que el Evangelio decía la verdad. Él estaba sufriendo, susurró Beatrice, llevándose las manos a la boca. Nuevas lágrimas, esta vez ardientes y purificadoras, comenzaron a brotar de sus ojos. El libro de madre dijo que él estaba sufriendo, y es verdad. Por eso no vino por Betty. No fue porque me odiara o no quisiera verme, no fue porque me olvidara, fue porque el mundo lo atrapó aquí. Él me necesitaba. Con pasos apresurados y torpes, el gran espíritu cruzó la mugrienta celda y cayó de rodillas junto al cuerpo desmayado de Regulus Corneas. No le importó la tierra manchando su vestido de volantes. No le importó la sangre seca en la ropa de él. Extendió sus pequeñas manos temblorosas y tocó el rostro pálido del arzobispo. Su piel estaba fría, pálida, carente de la invencibilidad que alguna vez lo caracterizó. Al sentir el contacto, Regulus frunció el ceño en su sueño, pero no despertó. Estaba sumido en una inconsciencia profunda, su mente aún recuperándose del violento choque contra la falsa Echidna en el castillo de los sueños. Beatrice no pudo contenerse más. Se inclinó hacia adelante y lo abrazó. Envolvió sus pequeños brazos alrededor del cuello y los hombros de Regulus, pegando su rostro al pecho del hombre. Lo abrazó con una desesperación salvaje, frotando su mejilla contra la tela sucia de su túnica. Era el abrazo de una náufraga que finalmente había encontrado tierra firme después de 400 años de flotar en un océano vacío. Betty está aquí, supongo. Betty finalmente te encontró, sollozó Beatrice, su llanto resonando débilmente en las paredes de tierra. Sus lágrimas comenzaron a empapar la ropa blanca de Regulus, lavando un poco de la mugre. Ya no tienes que sufrir, de hecho. Ya no tienes que luchar solo. Se aferró a él con más fuerza, sus uñas clavándose levemente en la tela de su espalda. Ese humano de ojos crueles, ese humano, me sacó del fuego pero me dejó vacía.
Me arrebató mi propósito. Beatriz hablaba en susurros frenéticos, confesándole sus pecados a un hombre dormido. Pero el libro de madre me guió hacia ti. Tú eres mi nuevo contratista. Tú eres la persona que he esperado por 400 años. Eres mi ancla en este universo retorcido. Ella levantó la vista, mirando el rostro cansado del arzobispo. El evangelio le había ordenado despertar su avaricia. Ella no sabía exactamente qué significaba eso, pero sabía cómo lograrlo. Le daría devoción absoluta. Sería la herramienta perfecta, la espada y el escudo que este hombre necesitaba para recuperar su trono. Soy un gran espíritu, supongo. Yo era la guardiana de la biblioteca prohibida, murmuró, su voz adquiriendo un tono oscuro y protector. Destruiré a la loba que te hizo esto. Congelaré su sangre y quemaré su alma hasta que no quede nada. Nadie volverá a tocar a esa persona. Nadie. Beatriz miró los gruesos grilletes de hierro que ataban las muñecas de Regulus. Emanaban una magia restrictiva burda, algo que ella, como maestra suprema de la magia Yin, podría desintegrar con un chasquido de sus dedos. Podría invocar un Murak para volverlos invisibles, o un Ninja para cristalizar el hierro y hacerlo polvo. Podía sacarlo de esa celda en ese mismo instante y transportarlos a cientos de kilómetros de distancia. Pero no lo hizo. Bajó las manos, volviendo a acurrucarse contra su pecho. Quería esperar. Quería que él despertara por sí mismo. Quería ser lo primero que sus ojos dorados vieran al abrirse en la oscuridad. No un sótano vacío, sino a una compañera devota que había cruzado dimensiones solo por él. Quería saborear un poco más este calor físico que le confirmaba que su existencia volvía a tener sentido. Se quedaría allí, abrazándolo en la oscuridad, llorando hasta vaciar todo el dolor. En el vasto y cruel teatro del destino, una ironía colosal acababa de forjarse. Regulus Corneas, el hombre que lo tenía todo y lo perdió en un parpadeo. El arzobispo que poseía la autoridad más invencible, ahora solo un fragmento, cientos de esposas hermosas, riquezas incalculables y un orgullo que eclipsaba al sol. A ese hombre le habían arrancado sus derechos, le habían masacrado el orgullo, y lo habían reducido a ser el juguete de tortura personal de una criatura de los cuentos de hadas. Lo habían despojado de todos sus derechos. Había tocado el fondo del abismo, sin poder, sin estatus, sin nadie. Pero ahora, mientras dormía derrotado en el fango de un sótano olvidado, Regulus Corneas había obtenido algo parecido a su antigua autoridad, alguien que lo seguiría. Mary Sue, en su intento por arreglar a su juguete roto, había provocado una anomalía. Regulus había pasado de perderlo todo a poseer, de la noche a la mañana, la lealtad absoluta y enfermiza de una bomba nuclear espiritual. Tenía a una persona que lo quería hasta la muerte, alguien cuya mente estaba tan destrozada por el tiempo, que lo vería como su dios personal sin cuestionarlo jamás. Tenía a una niña dispuesta a cometer atrocidades indecibles solo para asegurar que él nunca más se sintiera insatisfecho. El hombre más soberbio del mundo acababa de conseguir a la esclava más poderosa. Y cuando Regulus Corneas abriera los ojos, su verdadera avaricia despertara. El juguete ha dejado de llorar y ha empezado a morder. He tenido que enviarle una pieza de repuesto desde un mundo muerto para que no se rompa del todo. Beatriz será el motor que mueva su avaricia de nuevo. Que comience el segundo acto. Fin Greed LF, parte 1.